Hola, yo quiero hablar hoy y referirme a los religiosos, a personas que piensan que porque tienen una religión o porque van a una iglesia o porque se comportan de alguna o de otra manera tienen el cielo ganado. Y básicamente quiero comenzar con la idea de que el primer religioso que yo entiendo que hay en la Biblia es Caín. Dios, cuando Adán peca en el huerto del Edén, Adán y Eva, Dios provee salvación a través de la muerte de un sustituto. Dios le había dicho a Adán y a Eva que el día que ellos comieran de la fruta, ese día iban a morir. Sin embargo, ellos no murieron ese día. Adán murió 800 años después. Ahora, ¿cómo se cumplió esa palabra que Dios dijo de que el día que él comiera de la fruta, él iba a morir? Se cumplió porque Dios proveyó un sustituto. Dios proveyó un animal, quizá una oveja, y mató a esa oveja y ese animal murió en sustitución hasta que Cristo viniera por Adán y por Eva. Y Dios los cubrió de la piel de animales. Ellos no estaban vestidos. Cuando ellos pecaron, lo que hicieron fue que se taparon con alguna hoja que encontraron, pero su vergüenza no se tapó con eso. Dios los cubrió con piel de animal y esa piel obviamente tuvo que sacrificar un animal. Y en ese sentido, Dios cumplió su palabra de que el día que ellos pecaran, ellos iban a morir, porque ellos murieron en el sentido de que un animal murió en el lugar de ellos y así ellos murieron en ese sentido, ese día. Ahora, eso sucedió con Adán y Eva y obviamente él traspasó esa información de que un sustituto era lo que Dios pedía mientras Cristo venía. A la larga, Cristo iba a morir por los pecados de todos, pero mientras eso viniera, los hombres tenían que someterse a sacrificios de animales. Y eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento, antes del pueblo de Israel. Y cuando llegó el pueblo de Israel, ya Dios lo instituyó abiertamente como ley. Y se ve incluso las instrucciones como Dios le puso a los levitas que se hicieran a cargo de sacrificar los animales. La gente llevaba los animales, se los llevaba al templo. Los sacrificios tenían que ser en el templo. Y cómo estos hombres ponían la mano en la cabeza de los animales y los sacerdotes los sacrificaban, era en el momento que ellos ponían la mano sobre la cabeza de los animales, era un acto simbólico de que el pecado de ellos pasaba a estos animales, de una manera simbólica. Y, y entonces morían, mataban al animal, en otras palabras, mataban al pecador, porque ya el pecador en un sentido no era el hombre que había cometido el pecado, sino el animal que estaba muriendo, porque el hombre pasaba simbólicamente el pecado cuando ponía la mano sobre la cabeza del animal. Y esto se hizo por muchos años. Bueno, volviendo al tema, el primer religioso en realidad que yo veo es Caín, porque Dios instituyó en el huerto del Edén la muerte de un sustituto, cuando lo hizo con Adán y Eva, y cuando más adelante vemos la historia de Caín y de Abel, y vemos cómo Abel sí llevó un cordero, llevó un animal de lo más gordo del rebaño, y lo presentó a Dios como un sacrificio, y Dios se agradó de eso, porque era lo que Dios había ordenado. Y, y no era lo más hermoso, porque matar un animal, llenarse la mano de sangre, los gritos del animal, era una carnicería, era algo desagradable, pero fue lo que Dios ordenó. Dios ordenó, tráeme un sacrificio, tráeme a alguien que muera en tu lugar y yo te voy a aceptar a ti, porque alguien tiene que morir. Si alguien peca, tú tienes que morir. Si tú pecas, tú mueres, a menos que alguien muera en tu lugar. Caín no hizo eso. Caín llevó delante de Dios el fruto de la tierra. Él era agricultor y él entendió que, bueno, yo siembro un árbol, un aguacate, un mango, cualquier cosa, y yo se lo llevo a Dios y es magnífico, es más hermoso, humanamente hablando, llevarle una fruta, la fruta de la tierra, un vegetal, qué lindo, qué bonito, un tomate, un grupo de, una hortaliza, llevársela a Dios y presentársela, te la presento con todo el cariño de mi corazón. Dios dijo, no, pero yo no pedí eso, eso puede ser más bonito, humanamente hablando, pero yo quiero un sacrificio porque Dios quiere dejarle saber al ser humano que su justicia es lo que importa. Dios no va a dejar pasar el pecado de nadie por alto. El que peca muere, a menos que alguien muera por ti. Porque si no fuera así, entonces Dios no fuera justo. Y Dios es justo, Dios es perfectamente amor,
pero al mismo tiempo Él es justo. Por eso la Biblia dice que la justicia de Cristo es lo que se nos imputa a los cristianos. Cuando uno cree el Evangelio, la perfección de Cristo se le pone a uno. La manera en que Dios justifica, Dios se declara que Él es justo cuando Él castiga y cuando Él justifica, porque Él justifica a través de Cristo. Abel entonces se hizo lo que Dios le pidió, en un acto religioso conforme a lo que Dios pidió, y Caín hizo un acto religioso conforme a una religión que él creó. Él dijo, bueno, yo le llevo mi fruto y ya es suficiente, y es más bonito, más hermoso que un animal gritando y la sangre y todo. Esa carnicería a mí no me gusta, yo le voy a llevar un mango o un fruto. El caso es que Dios le dijo a Caín, no, eso no es lo que yo lo que quiero es lo otro. Y Caín se enojó y terminó matando a Abel. Eso pasa con los religiosos, eso hizo la Iglesia Católica en la Inquisición con muchos cristianos, que ellos querían que la gente se convirtiera al catolicismo. Como ellos no quisieron una religión falsa, lo que hicieron fue que la Inquisición persiguió a los cristianos y mató miles o millones, dice la gente. Bueno, yo quiero compartirles un texto bíblico que está en Mateo 7:21 y es acerca de los religiosos. El Señor Jesucristo hablando de religiosos. Y aquí nosotros vemos cómo estos religiosos se perdieron porque ellos no creyeron en Cristo, aunque hicieron obras maravillosas, posiblemente mejores que las tuyas y las mías. O quizás seguro la hicieron obras maravillosas. Y yo voy a leer el texto y ustedes van a ver por qué Cristo los condenó, aunque ellos hicieron cosas y se comportaron, hicieron magníficas cosas. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo les voy a decir ahora cuál es la voluntad. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjense que estos hombres, ellos no hicieron la voluntad del Padre, ellos no lo hicieron, y les voy a decir por qué. Ellos pretendían entrar al cielo por medio de sus obras. Lo que Cristo dice que ellos decían es que ellos dijeron, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Esos hicieron obras magníficas. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Echamos fuera demonios, eso es fantástico. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero a ellos les faltó lo más importante. Ninguno de ellos dijo, nosotros creímos en ti como redentor. Nosotros no pusimos la confianza de que nuestros pecados iban a ser pagados por ti. Ellos no creyeron el Evangelio, ellos estaban amparando su salvación y creyendo que iban a ganar puntos con Dios o que Dios les iba a abrir el cielo porque ellos hicieron obras religiosas. Ya sea que cuidaron enfermos, ya sea que hicieron cualquier cosa que ellos hicieron milagros. Nosotros no hemos hecho milagros, ni echamos demonios. Ellos hicieron cosas maravillosas, pero eso no vale. Para entrar al cielo no vale. Lo único que vale es la obra de Cristo, porque si eso valiera en lugar de la obra de Cristo, si eso tuviera algún valor, entonces Cristo vino de más. ¿Qué razón tenía Cristo para venir, sacrificarse y morir en una cruz? Si estos hombres, o yo o tú, podemos entrar al cielo haciendo obras, comportándonos, haciendo cualquier cosa. No, Cristo dijo, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque ellos nunca depositaron su confianza en Cristo. Judas estuvo con Cristo todo el tiempo. Judas no creyó que Cristo era quien él decía que era. Judas nunca puso su confianza en la redención que Cristo vino. Nunca puso su confianza en que sus pecados iban a ser pagados por Cristo. ¿Por qué? Porque Judas se arrepintió. Y Judas no solo se arrepintió, sino que hizo restitución, como la Biblia manda. Él fue un ladrón, cogió las monedas, vendió al Salvador, cogió la moneda, se arrepintió y se sintió sumamente mal y devolvió las monedas y aún así se fue al infierno. Y eso me dice que el arrepentimiento no es lo que salva a nadie. Yo me puedo arrepentir de lo que sea,
pero eso no es lo que me va a llevar al cielo. Lo que me va a llevar al cielo es creer en la obra de Cristo, lo que Cristo hizo, de que cuando Él estaba en la cruz, Él dijo, esto está pago ya, ya yo pagué, ya. eh, Cuando yo pongo mi confianza en que ya Cristo le pagó a Dios por mis pecados, que hace 2000 años Él satisfizo la justicia de Dios, automáticamente Dios me perdona, porque Dios lo único que quiere que yo haga, Dios quiere que yo haga dos cosas, que le crea a Él primero, lo que Él dice. Y segundo, Dios quiere que yo entienda que Él es justo. Dios no me puede dejar a mí ni a ti entrar al cielo si yo no entiendo que Dios es justo. Y la única manera de yo entender que Dios es justo es yo creer que Dios cargó mis pecados en Cristo. O Dios me castiga a mí, te castiga a ti, o castiga a un sustituto. En este caso es Cristo. Y eso ya pasó hace muchos años. Y lo único que Dios quiere que tú y yo creamos, esa verdad, automáticamente somos salvos. No tenemos que rogarle a Dios que nos salve. Ya Él lo hizo, ya Cristo ganó la salvación para nosotros. Nosotros tenemos la salvación cuando aceptamos por la fe eso. Aceptamos por la fe esa gracia. Es un regalo de Dios que nosotros lo aceptamos, como dice el libro de los Romanos, por medio de la fe. Y automáticamente cuando creemos, Dios escribe en los cielos, en el libro de la vida, nuestro nombre. Y somos salvos. Y tenemos vida eterna. Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué es lo que tengo que creer? Que Cristo murió por mí y ya. Yo no tengo que tirarme en el suelo rogando a Dios que me perdone. No, ya Dios hizo eso. Dios lo puso fácil. Fácil para mí, difícil para Él, porque Él tuvo que matar a su hijo y su hijo murió por mí. Y ahora yo tengo redención, yo tengo vida eterna. Dios lo único que me dice es que yo entienda que esos son los términos. Y yo lo entiendo y lo creo y ahí se acabó. Ahí no hay problema. A partir de ahí, yo tengo vida eterna. Yo tengo una comunión, yo puedo tener comunión con Dios. De hecho, cuando Cristo murió, se rasgó el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y se rasgó de arriba abajo. Era un velo que estaba cubierto era una cortina sumamente gruesa, que humanamente nadie podía romperla. Y en todo caso, si lo hubieran podido romper, obviamente era de abajo para arriba. Era una cortina alta, enorme, y se rompió de arriba para abajo, significando que ya había entrada libre y abierta. El ser humano no necesitaba un sacerdote, no necesitaba sacrificio, porque ya el sacrificio lo hizo Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y tú vas a ser salvo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Como dice aquí, dice, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Obviamente la voluntad del Padre no es que hagamos obras, porque estos hombres hicieron obras. Estos hombres echaron fuera demonios, hicieron un montón de cosas que ni tú ni yo podemos hacer. Entonces no es que hagamos obras, es que creamos el Evangelio, que creamos en Cristo como Redentor. Eso es lo que Dios quiere. Como dice el Evangelio de Juan, como ustedes pueden ver en los versos que tengo en la pantalla, en el verso 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, la voluntad de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad de mi Padre, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. En Juan 6:29 dice que entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Estos hombres querían hacer obras. Respondió Jesús, estoy leyendo el versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra, esa es la única obra que podemos hacer, que nosotros creamos en el que Él envió, que nosotros creamos que Cristo es el Redentor, ese Redentor. Amigo, lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros pongamos nuestra confianza en la obra de Cristo, que nosotros le creamos a Dios. No es que creamos en Dios, hasta los diablos creen que Dios está ahí y tiemblan. No se refiere a que nosotros creamos que Dios existe. Dios quiere que nosotros le creamos lo que Él ha dicho.
Y lo que él ha dicho es que su justicia ya está satisfecha en Cristo. Que cuando Cristo murió en la cruz, él pagó por los pecados de todos los hombres que acepten esa verdad. En realidad él murió por todos. Su justicia y el pago que él hizo es tan y tan valioso que pudiera pagar por los pecados del universo. Pero es aplicado a quien lo cree, a quien lo acepta. ¿Qué Dios quiere de ti? ¿Qué Dios quiere de mí? Que creamos lo que Él ha dicho, que creamos que su justicia ha sido satisfecha en Cristo, que pongamos nuestra confianza y automáticamente nosotros cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, Dios nos perdona nuestros pecados. ¿Dónde entra el arrepentimiento? El arrepentimiento entra luego que ya yo soy un cristiano. Entonces, Dios empieza a trabajar conmigo y Dios empieza a hacerme entender lo mal, mis pecados y que todas las áreas en mi vida donde yo debo de alguna manera cambiar o parar de hacer o hacer. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando es lo que se llama el proceso de santificación, como lo llaman los teólogos. Y eso es un cristiano. Ya luego que soy un cristiano, luego que ya he entrado por la fe al reino, cuando yo he creído que mis pecados fueron cargados en Cristo, automáticamente ya yo soy un cristiano. A partir de ahí, Dios me va revelando en la medida que voy leyendo la Biblia, en la medida que voy oyendo sermones o en la iglesia me van enseñando, me voy encontrando y Dios a través de su Espíritu Santo me va revelando áreas en mi vida en que yo estoy haciéndolo mal, estoy pecando contra Dios y entonces en esa medida cuando yo voy teniendo convicción aquí y allá durante toda mi vida, entonces yo me voy arrepintiendo de diferentes cosas que voy encontrando que estoy mal y entonces cambio, pero el arrepentimiento no es lo que me salva. Ninguna persona se puede arrepentir para ser salvo, porque la Biblia dice que el pecador está muerto en sus delitos y pecados. Una persona que está muerta no se puede arrepentir. Tienes tú que ser salvado, tienes que tú que recibir el Espíritu de Dios a través de creer el Evangelio, como dice el libro de Efesios, dice que a ustedes cuando creyeron fueron sellados con el Espíritu Santo, cuando creyeron. Y Cristo habló de un nuevo nacimiento, que él le habló a Nicodemo y le dijo que miraran a la cruz. Cuando una persona mira a la cruz es nacido de nuevo. Obviamente a partir de ahí, que es una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados, cuando es nacido de nuevo y nace y tiene vida, entonces tiene entendimiento de sus pecados y se arrepiente en la medida que va conociendo los pecados, pero ya es salvo. Hay una gran diferencia. Dios se arrepintió muchas veces en la Biblia y Dios nunca pecó. La palabra arrepentimiento básicamente lo que quiere decir es un cambio de actitud, un cambio de opinión. Y cuando habla de arrepentimiento para perdón de pecados, obviamente si yo no cambio mi actitud hacia el pecado, si yo no cambio mi actitud hacia lo que Dios dice, y nunca voy a lograr que Dios me perdone, porque eso es lo primero que yo debo hacer en un sentido. No es arrepentirme de cada uno de mis pecados, eso es una locura, porque nadie puede hacer eso. Nadie puede arrepentirse de todos sus pecados, porque ¿de cuáles pecados me arrepiento? Yo peco todos los días y tú y todos. ¿De cuáles me arrepiento? Entonces, decir que una persona tiene que arrepentirse para entrar al reino de los cielos es muy confuso, es una confusión. Para entrar en el reino de los cielos hay que creer el Evangelio, simplemente creer que Cristo murió por mis pecados. Y después que yo estoy dentro, entonces comienza un proceso de santificación que es el arrepentimiento. Yo voy entendiendo de alguna u otra manera que he pecado contra Dios y me voy arrepintiendo a la medida que lo voy entendiendo, pero ya yo estoy salvo. Y obviamente ese arrepentimiento para perdón, porque cuando yo entiendo mi pecado, entonces yo cambio mi actitud. Yo entiendo que eso no está bien, entonces cambio mi actitud y en vez de creer mi propia opinión o básicamente creer básicamente eh, que lo que yo estoy haciendo está bien, yo cambio mi actitud y eso es un arrepentimiento. Y, y cuando yo cambio mi actitud y adopto la actitud de Dios y creo lo que Dios me ha dicho, entonces obviamente yo voy a tener la posibilidad de poder entender el Evangelio y irme en el camino de la salvación. Eh, Eso es básicamente lo que quiere decir eso. Y como decía hace un ratito, Judas se arrepintió y se fue al infierno. El arrepentimiento de pecado, de cualquier pecado, no vale nada. Judas se arrepintió y se fue al infierno. Judas se arrepintió de haber entregado al Salvador y de haber robado y de hasta devolvió la moneda, como decía al principio. Él se arrepintió de su pecado o de ese pecado específico y aún se perdió porque él no puso su confianza en Cristo.
entonces la salvación no es por arrepentirse, la salvación es por creer. Así que amigo, no importa la religión en la que estés, si es una religión que te inventaste tú mismo, solamente hay una religión verdadera y es creer el Evangelio. Cualquier otra cosa es un evangelio falso o es una religión que no lleva al cielo. No importa lo que hagas, no importa lo bueno que seas, no importa que te vistas con una batola, que te vistas de santo, te vistas de monje, que cuides leproso, que hagas todo eso, eso no sirve de nada para salvarte. Eso no te gana punto delante de Dios. La única religión verdadera es que pongas tu confianza en la obra de Cristo.